Ejercer la voluntad de Dios será la decisión más importante y significativa en nuestra vida. Esta decisión va más allá de elegir la carrera que estudiaremos, la pareja con la que me casaré, cuántos hijos tener y el trabajo al cual voy a dedicar mi tiempo. La voluntad de Dios en tu vida se mirará involucrada en las demás decisiones que también serán importantes para ti. Además, nos ayudará para dejar en las manos de Dios la enorme e insaciable búsqueda en la cual todos los seres humanos nos vemos involucrados en la vida: la felicidad, la paz, la tranquilidad y la salud. A esto se refiere Jesús con la oración que hizo para enseñarnos cómo dirigirnos con nuestro Padre Espiritual. Vamos a leer Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mis amados hermanos, yo soy el pastor Ricardo Galván, y si este video te gusta, compártelo con tus amigos para que también ellos puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios para sus vidas. Te invito para que también te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario si este video te ha parecido interesante y te fue de edificación. Número 1. La voluntad de Dios en tu vida cotidiana. La voluntad de Dios está involucrada en cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, o sea, en nuestra vida diaria. Miren, vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 6 referente a esto. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el suyo está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios en las cosas prácticas de nuestra vida. Y esto tiene mucho que ver, ya que el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios nos habla de cómo nosotros como esposos debemos de comportarnos con nuestra esposa. También le habla a las esposas de cómo debe de respetar a su marido. También les habla a los hijos y a los padres. A los hijos, en este caso, que obedezcan a sus papás. Y también les habla a los padres para que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación, pero según como el Señor quiere. También les habla a los trabajadores y también les habla a los que tienen personas a su cargo trabajando para ellos, que sirvan en sus empleos como hijos de Dios, o sea, que den un buen ejemplo. Y también les habla a los que son gerentes o supervisores en alguna empresa, y les dice de la misma forma que los traten bien y no con amenazas, sabiendo que el Señor es fiel y es justo para mirar todas estas cosas, y que no hagamos acepción de personas. Amados hermanos, y todo esto tiene que ver con el corazón de aquella persona que está buscando hacer la voluntad de Dios. Así que a todo esto yo le llamo la vida ordinaria, ya que son cosas que todos nosotros practicamos continuamente en nuestra vida, como esposos, como esposas, como hijos o como padres, como siervos en un trabajo y también como supervisores o gerentes en un empleo.
Y creo, amados hermanos, que todo esto tiene que ver con un buen testimonio, o sea, con un buen ejemplo a las demás personas que no conocen a Cristo, que nosotros a través de nuestros buenos actos le hablemos de nuestra fe. Así lo dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Con esto, hermanos, Pedro nos habla que nosotros, haciendo la voluntad de Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida ordinaria, demos un buen testimonio, de modo que las personas que hacen lo malo se den cuenta de la ignorancia a través de nuestro buen comportamiento. A esto se refiere cuando dice que hagamos el bien. Esta es la forma que podemos predicarle a nuestros familiares, amigos y compañeros, esforzándonos por dar un buen ejemplo de nuestra buena conducta. Consejo número 2. La santidad es la voluntad de Dios. Para esto, hermanos, vamos a ver qué dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben que las instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Amados hermanos, la santidad es necesaria dentro de la voluntad de Dios. En ocasiones creemos que es imposible que una persona deje de pecar, pero pongamos nuestra vida en manos de Dios. Cuando tú haces lo posible por hacer esto, entonces Dios hace lo imposible por librarte de cualquier situación. Cuando la Biblia se refiere a santidad, abarca muchísimas áreas humanas, pero el apóstol Pablo en esta carta se refiere a que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Las mayores tentaciones ocurren en esta área. Todos los días somos tentados a practicar una sexualidad ilícita delante de Dios. Generalmente las personas viven tentaciones para ver pornografía, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera de él. Recordemos la historia de José. Él llegó a Egipto con un propósito de Dios. Dios comenzó a darle gracia delante de Faraón y de los principales de todo el palacio. La Biblia dice que él era agraciado también físicamente. En una ocasión, un día ordinario, él se disponía a hacer sus labores de trabajo, y cuando él se preparaba para eso, llegó una mujer. Esta era la esposa de Potifar, un hombre importante que trabajaba directamente para el faraón de Egipto. Esta mujer quería tener un encuentro sexual con José, pero José, siendo hijo de Dios y sabiendo el mal que él hubiera hecho, huyó de la presencia de ella. Ella se quedó con la ropa de José y divulgó por todo el palacio que José había querido abusar de ella. Esta fue la forma que José fue a la cárcel, y Dios comenzó a utilizarlo allí en gran manera. José decidió hacer la voluntad de Dios a través de su santificación, y como él, todos los días tenemos la oportunidad para huir de las tentaciones que nos persiguen. Si queremos apartarnos de todo esto para algún día ver a Dios, es necesario buscar nuestra santidad delante de Él. Esto lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tercer consejo: para que Dios pueda escuchar tus oraciones, es necesario practicar su voluntad. La Biblia dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él quiere en nosotros, entonces nosotros tenemos la puerta abierta y acceso para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. ¿Y cuántas de las veces nosotros no tenemos oraciones para nuestro Dios? No solamente en las crisis o en los momentos malos es necesario orar para Dios. Todos los días es necesario que nosotros oremos a Dios. Y de la misma forma, todos los días necesitamos que Él nos dé paz, que nos dé consuelo, que nos dé sanidad, que nos dé alivio a nuestras emociones, que también nos ayude con nuestras cargas de este mundo, en lo cual muchas de las veces nos vemos metidos innecesariamente en problemas y situaciones complicadas para nosotros.
Es por eso que todos los días necesitamos que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Y Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, pero para esto es necesario que nuestras oraciones estén rodeadas de su voluntad. La primera carta de Juan dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuarto consejo. Amados hermanos, la paciencia es muy importante dentro de la voluntad de Dios. Por esto es que la Biblia dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Notemos lo que el diccionario dice acerca de la paciencia. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. La paciencia está involucrada en los días que no parecen ser buenos para nosotros. Está involucrada con los momentos difíciles y de angustia, con las aflicciones de este mundo. Pero la voluntad de Dios está ligada a la fortaleza y poder que provienen de Él a través de la paciencia. Por esto, cuando tengamos una adversidad, tengamos la paciencia necesaria. Cuando pasemos por molestias y ofensas, no nos quejemos ni nos rebelemos contra Dios. ¿No hacen así los que no conocen su palabra? Nosotros tengamos paciencia y estemos tranquilos. Recuerda que es Dios quien pelea por ti, y si Él está contigo, ¿quién está contra ti? Él que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Sé paciente en la enfermedad, en las crisis económicas y en la debilidad. Y recuerda esto: cuando somos débiles, entonces somos más fuertes, dice su palabra. Y con esto, hermanos, puede surgir una pregunta a nosotros: ¿podemos sufrir aunque hagamos la voluntad de Dios? La Biblia nos responde esto: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Con esto, hermanos, nos damos cuenta que los días malos son necesarios para nuestra vida. Por esto Jesús mencionó que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Aunado a esto, amados hermanos, el pasaje que acabamos de leer nos recuerda que sigamos haciendo el bien, aunque tengamos momentos de aflicción. Yo quiero animarte e invitarte para que sigas practicando el bien hacia con tus familiares y amigos y conocidos. ¿Por qué? Porque esto nos dará la paciencia que nosotros necesitamos en medio de la lucha, en medio de esa aflicción que algún día vamos a tener. Para esto practiquemos el hacer bien. No solamente pensemos en hacer bien, ahora practiquemos el hacer bien. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Último consejo que quiero compartir contigo: hacer la voluntad de Dios nos afirma. La Biblia dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hacer la voluntad de Dios nos trae firmeza para nuestra vida. ¿Cuántas de las veces nosotros no hemos pensado en ser firmes en nuestras emociones, en nuestros pensamientos?
ya que ser variable en nuestra vida nos va a traer malas consecuencias. De hecho, es algo que la Biblia reprueba. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo creo que nadie de nosotros piensa en ser inconstante en algo que comenzamos a hacer. Así que, amados hermanos, si tú necesitas constancia en tu trabajo, necesitas la voluntad de Dios. Si tú necesitas firmeza en tus emociones, necesitas la voluntad de Dios. A esto me refiero: si necesitas estabilidad emocional, necesitas allí la voluntad de Dios obrando sobre tu vida. Mis amados hermanos, quiero despedirme animándote a que procures hacer la voluntad de Dios sobre ti. Y no seamos después como aquel siervo que nombra Lucas capítulo 12, verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mis amados hermanos, yo quiero invitarlos para que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, dice el apóstol Pablo, que es nuestro culto racional. Y haciendo esto, nosotros podamos comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, que además es perfecta para nosotros. Deseo grandemente que el Señor te bendiga y espero este video haya sido de mucha edificación para ti. Nos vemos en un próximo video. Dios te guarde.